Paz de Cristo. Damos la bienvenida a todos mis hermanos que nos están escuchando, nos están mirando, nos están siguiendo en este canal. Queremos agradecerle a nuestro Dios por un día más que estamos aquí. Hoy es viernes 10 del 2020, el año que estamos corriendo. Y pues le damos gracias al Señor por concedernos una vez más llegar hasta los hogares de mis hermanos, mis amigos, los que nos estén sintonizando, los que nos estén siguiendo en estas redes benditas, redes sociales que nos han servido para llevar el mensaje a todo el mundo, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 24, que este Evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, y yo creo que lo estamos viendo enfrente de nuestros ojos, cómo el Señor ha usado estos medios para llevar el Evangelio a todo el mundo, el Evangelio de paz, el Evangelio de amor, el Evangelio que une a las naciones, que une a los hermanos, que une a vivir mejor con Cristo. En esta tarde quiero darle gracias al Señor por este privilegio que nos concede de dirigirnos a todos mis hermanos y a todas mis hermanas y a todo el mundo, a todos mis amigos que nos están mirando en esta tarde. Quiero darle gracias al Señor por este grande privilegio. Nos dice la palabra del Señor, nos habla de las grandes enseñanzas que dejó el Maestro Jesucristo. Seguimos sus consejos, seguimos sus palabras, porque dice la misma Biblia que sus palabras son verdaderas, que su palabra es fiel, su palabra permanece para siempre. Y en esta tarde el Señor nos ha movido o me ha movido para hablar un poquito de los mandamientos del Señor. Y hay un mandamiento muy importante que todo ser humano debe de seguir. Y quiero dar lectura en esta tarde al libro de Juan, un texto que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 14 y el verso 15. Ahí dice algo muy importante el Señor. Y es un texto que voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Podríamos nosotros hacernos muchas preguntas en cuanto a este texto. Podríamos decirle al Señor, ¿qué podemos hacer para guardar tus mandamientos o para amarte, Señor? Y la respuesta de nuestro Señor sería: guarda mis mandamientos. Y guardar los mandamientos es efectuar su enseñanza, llevar a cabo su enseñanza, vivir su enseñanza, caminar en la enseñanza. Esta enseñanza que nos dejó el Señor. Vamos a mirar un texto muy importante que se encuentra allá en el libro de Levítico, el capítulo 19 y el verso 18. Desde antes, este libro fue escrito allá por cuando empezó el pueblo a recibir las leyes y los mandamientos del Señor. Y dice Levítico 19 y verso 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos nos ordena el Señor?
No podríamos decir que es solamente para el pueblo de Israel. No podríamos decir que solamente este mandamiento pertenece a aquel pueblo, porque entonces nos meteríamos en un problema muy grave, porque este libro santo es del pueblo de Israel y nosotros aquí lo tenemos. Entonces, este mandamiento que el Señor está dando al pueblo de Israel, que es su pueblo, lo está diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los tiempos que nosotros estamos viviendo y la cultura que tenemos, parece que nos enseñaron lo contrario. Parece que nos están diciendo cosas contrarias a lo que está diciendo esta porción santa. Aquí está diciendo que no guardes rencor, que no guardes rencor con tu hermano, que lo ames, que tengas ese sentir como si fueras tú mismo, amar a tu hermano. ¿Y qué es lo que a veces sucede con nosotros? Ya no digo hermanos en Cristo, hermanos en la carne. Hermanos en la carne es hermano del mismo Padre y de la misma Madre. Y hermanos en Cristo son los que el Señor ha venido trayendo a su pueblo, a su rebaño. Esos son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, si la Biblia, la palabra nos está diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor. Esto quiere decir que aunque alguien nos haga daño, alguien murmure o nos critique, en nosotros no tenemos que guardar ese sentimiento ni ese rencor. Tenemos que perdonar y vivir así como dice la palabra del Señor. En el libro del Evangelio de Juan, andando, nuestro gran Salvador y Señor enseñó mucho sobre esto, porque Él mismo vino a enseñarlo. Enseñó el amor, porque la palabra de Dios nos dice que Él es el amor. Vamos a mirar algo sobre esto en el libro de Juan, el capítulo 13 y el versículo 34. Y nos dice así: aquí nos está hablando el mismo Señor Jesús, andando aquí en el mundo. Andando aquí, el Señor instruyó, enseñó, y me recuerdo cuando el Señor hablaba con sus discípulos, con los seguidores, con los que andaban con Él. Y precisamente quería enseñar esto para que esto lo enseñaran a las generaciones venideras. Y nosotros ya en este último tiempo somos esa generación. Somos la misma generación, pero ya en los últimos días. Mire lo que nos dice el Señor Jesús aquí en este versículo. Juan capítulo 13 y el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Estos son los mandamientos del Señor, y esto es lo que quiere el Señor. Si nosotros, los que creemos en el Señor, los que declaramos que hemos o luchamos por vivir en el Señor, no mirando rubros, no mirando denominaciones, como algunos han dicho, religiones. No son religiones, son organizaciones que se han levantado, se han organizado y ahora son de hombres. Entonces, lo que hemos podido ver ahorita en este tiempo presente, parece que cada hombre quiere tener gobierno en organización. Y ha habido hombres
que a veces ha enseñado a sus seguidores a que ellos son los únicos y otros no tienen valor, otros no cuentan. Y el Señor no enseñó eso. El Señor enseñó que sea un pueblo capaz de entender y comprender su palabra. Y no podemos a veces entender y comprender si es que no nos metemos a escuchar a este gran hombre llamado Jesucristo. Dice ahí: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál mandamiento nuevo? Si ya había dado muchos mandamientos en el antiguo pacto. Al pueblo de Israel había dado muchos mandamientos. La palabra de Dios nos enseña que en el pueblo de Israel tenían 613 mandamientos. Y el pueblo de Israel luchó por sujetarse a esos mandamientos. Y ha luchado y ha venido caminando. Y este pueblo de Dios ha guardado los mandamientos. Ha luchado por guardar los mandamientos. Y aparece en una nueva escena este Señor Jesús. Y dice aquí en el libro de Juan, el capítulo 13, el verso 34, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el maestro se pone como ejemplo, dice que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Qué amor tan grande demostró el Señor para nosotros. Un amor tan grande que no hay alguien todavía que pueda comprender. Como Él mismo dijo: no hay amor más grande que alguien dé su vida por sus amigos. El Señor dio su vida con amor. Entregó lo que tenía, fue y se entregó a la misma muerte por ese amor tan grande que le tenía a este pueblo y que le tiene a este pueblo. Y dice ahí, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El libro de Filipenses, el capítulo 2 y el verso 5 nos dice nuestro hermano Pablo: que haya en vosotros este amor, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya este amor, que haya este sentir. Qué difícil es a veces conseguir ese sentir del Señor. Amar hasta el que te hizo un mal. Amar hasta el que habló de ti. Amar al que no te entiende, al que no te comprende. Y qué fácil es enojarse, enloquecerse y levantar riña en contra tal vez de aquel que no te entiende. Y aquí la palabra parece que nos está diciendo todo lo contrario. Ama. Aún nos dice el Señor: ama a tu enemigo. Este es el nuevo mandamiento que nos dio el Señor. Este es el nuevo mandamiento que tenemos, que tiene la iglesia. Por eso a veces algunos vienen al camino del Señor, pero vienen saturados de mandamientos falsos, de ordenanzas que no traen beneficio, y cuando vienen aquí parece que no les gusta. ¿Por qué? Porque hay que perdonar aún a nuestros enemigos. Hay que comprender aunque no nos comprendan. Hay que entender aunque no nos entiendan. Dice otra porción maravillosa aquí en el mismo libro de Juan, pero ahora es el 15, capítulo 15 y el verso 17. Mire lo que nos dice el Señor, hablando
respecto al amor. Y nos dice así: esto os mando, así dice el Señor, esto os mando. No nos está diciendo que si queremos, no nos está dando una opción. El que está hablando aquí es el mismo Señor. Es el mismo Dios encarnado. Él anduvo aquí en esta tierra, se presentó, se vistió de humanidad y anduvo aquí. El mismo Dios, el mismo Creador, el que hizo el universo, el que hizo el mundo, todo el universo entero, lo infinito, lo que se ve y lo que no se ve. Tomó un velo de carne, se hizo semejante a un hombre y vino aquí y trajo una nueva enseñanza. ¿Para qué? Para vivir bien, para caminar bien. Yo creo que no hay otra cosa más mejor que vivir en paz, caminar en armonía con tu hermano, con tu hermana, con tus amigos, con el pueblo, con el gobierno, con los que te cuidan, con el gobierno. Hasta nos da una enseñanza. El Señor dice que oremos por nuestros gobiernos, oremos por nuestros patrones, oremos por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Y aquí nos dice el Señor: esto os mando. Nos manda. Él es nuestro dueño. Él es nuestro hacedor. Él es el que nos hizo. Y el que nos hizo es nuestro Dios. Y se pone en el lugar de Padre. Se pone en el lugar de hermano. Y también se pone en el lugar de Rey. Porque es nuestro Rey. Es nuestro hermano. Y es nuestro Padre. Él es nuestro Creador. Y nuestro Padre, Él no quiere que sus hijos vivan mal. Él no quiere que sus hijos entren en un estado de desesperación. No quiere que sus hijos caminen desorientados, desesperados. Quiere que sea un pueblo. Quiere que camine un pueblo alabando a Dios, creyendo en Dios y más que todo, obedeciendo a Dios. Dice aquí: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto tenemos que hacer, amar. Ay, pero qué difícil es amar cuando no se tiene el entendimiento ni el conocimiento. Qué difícil es amar. A veces cuando alguien no nos entiende, a veces cuando alguien por ahí accidentalmente habla un poquito mal de nosotros, o a veces hablando religiosamente, hay pastores, directores de grandes congregaciones que han enseñado a sus seguidores que ellos son los únicos, que fuera de ellos Dios no los escucha. Hasta han dicho que otras congregaciones no tienen valor delante de Dios. Y esto no enseña el Señor. Esto no lo enseña. Él dice que nos amemos unos a otros. Por allá en el libro de Juan, la segunda carta de Juan, nos dice una porción, luego la vamos a mirar, nos habla muy enfáticamente de esto que estamos hablando. Y aún nos dice: el que no ama a su hermano sea un
homicida. El Señor quiere que su pueblo, el pueblo que le ama, el pueblo que espera, el pueblo que ha encontrado las promesas de Dios, es un pueblo que va a reflejar la creencia del Señor en su persona, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su casa, donde quiera que ande, donde quiera que camine. El verso 23 del capítulo 17 nos dice algo importante. El Señor quiere que vivamos bien, que caminemos bien. El Señor quiere librarnos aún de toda enfermedad y dolor y tristeza. Él quiere que su pueblo camine bien. Tanto amó a su pueblo que hasta vino a este mundo, porque Él vino. Él es Dios. Él vino y la palabra de Dios lo certifica. Este libro sagrado lo certifica. Nos dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan y el verso 10: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. ¿Quién estaba en el mundo? El Señor Jesús. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el Señor Jesús. Y el mundo, dice, no le conoció. No se está refiriendo al mundo, al globo, se está refiriendo a la gente que todavía sus seguidores del Señor, sus obreros, siguen hablando y siguen dándolo a conocer, y aquel mundo sigue todavía cerrado de mente, que no quiere entender. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y todavía nos dice un texto ahí, el verso 14: lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon tocante al verbo de Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es Dios. Por eso cuando encontramos textos como este, a veces nos quedamos como sorprendidos, porque ahí nos dice, en el texto este que leímos anteriormente, nos dice: esto os mando. Él manda. ¿Por qué manda? Porque Él es el dueño. El Salmo 100 dice que Él nos hizo, no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo. Y como Él es nuestro dueño, Él puede decirnos y mandarnos lo mejor. Él no nos va a mandar a una rivalidad o a un pleito. Él vino a quitar todo eso y a perdonar nuestras faltas, nuestros errores, lo que cometimos accidentalmente o a veces intencionalmente. A eso vino Él, a morir por nuestros pecados. Dice el verso 23 del capítulo 17: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto dice el Señor: nos amó a nosotros. El Señor nos amó a nosotros. Entonces, ante una expresión así, podríamos decir, con amor y con rigidez, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? No nos queda rechazar lo que el Señor nos dice. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar, y como nos dice Santiago, ser hacedores de la fiel palabra, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice aquí el verso 17, capítulo 17 y verso 26. Dice así:
hermanos, amigos que me están escuchando, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es viva, así como nos dice nuestro hermano Pedro, viva y eficaz. Entonces tenemos una palabra viva, no es una palabra que se fue a la historia o es historia. No, dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esta palabra la estamos viendo ahorita en este momento, ahorita es nueva para nosotros. Esta palabra no pasa, como dice el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y nos dice Santiago 1:16, no se muda, no cambia. Su palabra es la misma, así como Él es el mismo. El capítulo 13:8 del libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo. Él no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra es firme y eficaz. Si en algo tenemos que tener confianza, en algo nos podemos sostener, es en su palabra, porque es palabra fiel, digna de ser recibida. Así nos dice el versículo 26 de este mismo capítulo 17, nos trae algo poquito diferente, pero lo vamos a leer. Nos dice así: y les he dado a conocer tu nombre, hablando el Señor Jesús. Yo lo he repetido y lo he confirmado que el Señor Jesús es Dios. Y hay muchos de mis hermanos sinceros que todavía no han aceptado a mi Señor Jesús como Dios. Han formado en su idea, en su mente, y claro, tomándose de la Biblia. Han tomado textos de la Biblia para decir que hay una dualidad, una trinidad, que son dos. No, es uno. Así nos enseña la Biblia. Y así quedó instruido el pueblo de Israel. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos ni son tres, es uno. Y de ese uno, aquí nos dice el versículo 17: y les he dado a conocer tu nombre. El Señor vino aquí y dio a conocer el nombre. ¿Cuántos de mis hermanos han oído hablar del nombre? ¿Y cuántos se han apoyado en ese nombre? Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y el mismo Señor Jesús, cuando vino aquí a este mundo, Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y todo lo que pidiereis en mi nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y aquí dice en el versículo que estamos leyendo, el verso 26 del capítulo 17, dice: y les he dado a conocer tu nombre. Entonces el Señor vino y dio a conocer un nombre, y dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál nombre dio a conocer el Señor? ¿Cuál nombre? Ahí lo dice. Ahí lo dice. Gloria a Dios. Este es otro tema muy hermoso, muy importante, que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón para poder amar a nuestro Señor. Porque eso es lo que quiere, que le amemos, porque amarle al Señor es amar a nuestros
mismos hermanos. Y para amarlo tenemos que conocerlo. Gloria al Señor. Romanos 12:10 nos dice así. Romanos, el libro de los Romanos, el capítulo 12 y el verso 10 nos dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, amor de hermano, amor sincero, amor de Dios. Es lo que nos está diciendo nuestro hermano Pablo, el escritor de los Romanos, y nos está diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor legítimo, amor real, porque ese es el amor del Señor. Él vino y demostró su amor. Todos sabemos, ya ahorita en la actualidad, no hay una persona que ignore lo que el Señor dijo. No lo hay. No hay alguien que no haya oído de la palabra de Dios. No hay nadie que no haya oído del Señor Jesús. Porque en este momento y en esta hora, usando estas redes sociales, dan a conocer a todo el mundo la palabra de Dios. La Biblia se encuentra ahí, la Biblia se encuentra en sus manos, en su hogar. Todos sabemos, todos entendemos, pero a veces no queremos, algunos no quieren obedecer a lo que dice la palabra. Esta palabra, como repito, ya nos dijo nuestro hermano Pedro, es viva. Palabra viva y eficaz. Y nos dice también nuestro hermano Pedro, tenemos la palabra más permanente. Este libro es el libro más permanente. Algunos buenos historiadores hasta han dicho que es el libro número 1 en ventas en el mundo. Es el libro que a usted le nace enseñar, a usted le nace regalar, porque es un libro que se anda regalando, distribuyendo para que todos sepan y todos entiendan que hay un Salvador, que hay un Dios, así como nos lo está enseñando el Señor, y nos está enseñando su nombre. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amándonos, prefiriéndonos los unos a los otros. Entre hermanos no hay lugar para la rivalidad. Entre hermanos no hay lugar para pleitos. Entre hermanos no hay lugar para no entendernos. Entre hermanos tenemos que entendernos porque trabajamos bajo una misma mente, bajo un entendimiento, bajo una comprensión. Así como nos dice nuestro hermano Pablo en el libro de Corintios capítulo 2 y el verso 14 o 15, nos dice que tenemos la mente, el entendimiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el entendimiento de Cristo. Si tenemos la mente y el entendimiento de Cristo, pues proviene de la misma fuente. Tenemos que hablar lo mismo. Tenemos que obedecer al mismo Dios, porque no hay dos dioses, hay uno. Gloria a Dios. Romanos 13 y verso 8 nos sigue diciendo. Romanos 13 y verso 8. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amar al prójimo, ese es el nuevo mandamiento que nos da el Señor. Amar al prójimo. Tenemos el sentir de Cristo, tenemos el entendimiento de Cristo, vamos a amar al prójimo y el prójimo nos amará a nosotros y nos vamos a amar los unos a los otros. Vamos a entendernos los unos a los otros, vamos a hablar el mismo lenguaje.
Eso es lo que quiere el Señor, que nos entendamos, que nos comprendamos. Y qué difícil ver eso en este tiempo. En este tiempo ha habido cambios tremendos. Esto mismo que estamos usando para predicar la palabra de Dios, esto ha sido de controversia y disensión. Hemos visto hogares desintegrados, hemos visto divorcios, hemos visto hijos abandonados, padres dejan a sus hijos y hijos dejan a sus padres. No hay ese entendimiento porque no nos metemos a obedecer la palabra de Dios. Si la palabra nos está diciendo que nos amemos unos a otros, ¿cómo se expresa el Señor ahora en la familia? A los hijos, a los padres, a los hijos y los hijos a los padres. A los hijos se les dice: honra a tu padre y a tu madre. Y a los padres se les dice: no irrites a tus hijos. El amor de Dios es firme, permanente y duradero. Dice ahí ahora en el libro de los Efesios, capítulo 5, Efesios, capítulo 5 y versículo 2, nos dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo dice el texto? Y andad en amor, andad en amor. Ahorita en este tiempo se han confundido las palabras. Las palabras les han dado otro uso. A las palabras les han dado otra dirección. Amor. ¿Qué es amor? Algunos allá en el mundo han dicho, como viene un día muy popular allá en el mundo, 14 de febrero. Y a ese día hasta le han dicho a ese día que es el día del amor. ¿Qué es el amor? Algunos piensan que es un osito de peluche que se lo regala a alguien que quiere. ¿Eso es el amor? Eso no dice la enseñanza de la Biblia. Eso no es el amor. Ahí nos dice un texto muy popular. Primera de Juan 4:8 dice así. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama, dice, no conoce a Dios. Ahí está. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Él es el amor, Él es Dios. No es como dice el mundo allá, un monito de peluche para regalarse a alguien que quiere. Se lo regala con todo su amor porque ese es el amor. No, Dios es amor. Así nos dice: el que no ama no conoce a Dios. Así que, hermanos, hermanas, tenemos que amar aunque no nos amen, porque amar es una demostración que amamos a Dios. Es una demostración que amamos a Dios. Ahí nos dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañadamente, de corazón puro. Ese es el amor. Cuando amamos, estamos usando la mente de Cristo. Estamos caminando con la mente de Cristo. Nos dice
También ahí nuestro hermano Pedro dice así en el capítulo 2 y el verso 17: honrad a todos, amad a los hermanos. Honra a todos y ama a los hermanos. No deshonres a nadie. Hónralos y ama a tus hermanos. Temed a Dios y honrad al Rey. Este versículo que se encuentra en 1 de Juan 2:10, algo maravilloso, y mire lo que nos dice así: el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo, en él no hay tinieblas. ¿En quién? En el que ama a su hermano, en el que ama a su hermano. Gloria al Señor. Porque el 3, primera de Juan, capítulo 3 y verso 11, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros. Así que mis hermanos, mis amigos y quienes me estén escuchando en esta tarde, ese es el mensaje. Y no hay nada nuevo. Es el mismo que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Esto es lo que quiere el Señor: que nos amemos, que convivamos, que vivamos, que no haya rencores en ninguno de nosotros, que no entre ese espíritu del mundo. Cuando vivíamos allá, si alguien te hizo, la tiene que pagar. Si alguien te despreció, tú lo tienes que despreciar. Eso se acabó en el pueblo de Dios. Si alguien te hizo un mal, nos dice el Señor: págale con un bien. Qué dura es esta palabra, pero hay quien la vive. Hermanos, vamos a ponernos en la mente: amar aunque no nos amen, entender aunque no nos entiendan, comprender aunque no nos comprendan. Ese es el mandamiento del Señor. Y aquí nos lo dice otra vez: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. Gloria a Dios. Vamos a orar. En esta tarde, mis hermanos aquí locales de esta ciudad de Desert Hot Springs, California, les aviso que nuestro templo va a estar cerrado por 2 semanas más. Y también les aviso a mis hermanos que estamos comprometidos a orar por mi hermano Luis Sánchez, papá de mi hermano Luis Sánchez, hijo. Está padeciendo en el hospital a raíz de esta enfermedad, esta pandemia que anda ahorita en el mundo. También les doy a conocer a mis hermanos. Mi hermana Consuelo acaba de salir de una operación del cáncer y va recuperándose. Vamos a orar por ella. Nos vamos a tomar el tiempo, mis hermanos, orar por la mañana y orar por la noche, y recordar a mis hermanos, mis hermanas en Phoenix, que siempre nos están siguiendo, nos están escuchando, también están padeciendo por esta COVID, esta plaga. A mis hermanos en México, que también están padeciendo. Vamos a pedir al Señor por mi hermano Emilio, que también su cuñado, un hermano de mi hermana Flor, también dio resultado de esta pandemia. Y el compromiso de nosotros es orar los unos por los otros. Si nos amamos, lo que ellos sienten, el dolor que ellos están pasando, es parte de nosotros, porque somos un cuerpo, y si algo está pasando en la parte del cuerpo, todo el cuerpo lo siente. Así que mis hermanos y mis hermanas y mis amigos, compañeros,
oremos los unos por los otros. Oremos para que el Señor ya quite esto en el mundo, porque es una plaga que está a nivel mundial, está atormentando, está llevando gente a la muerte, y hay gente que pues no está preparada, pero vamos a orar para que el Señor cambie esta situación. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, le damos gracias, Padre, por esto, Señor, esta enseñanza que usted nos trajo en esta tarde. Que nos amemos los unos a los otros, que sintamos el dolor los unos a los otros, que podamos entendernos y comprendernos y amarnos, no tomando rivalidad ni contrario a lo que está sucediendo. Padre eterno, le pedimos, Señor, que usted abra las ventanas de los cielos y derrame bendición y sanidad sobre aquellos que están padeciendo en este momento. Padre eterno, bendiga a su pueblo, limpie su pueblo, limpie el mundo, Padre eterno. Usted tiene todo en sus manos, usted tiene todo en su poder, usted controla el mundo. Estamos bajo sus órdenes, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a obedecerle en todo momento. Permita, Señor, que no entre ese espíritu de sentimiento, que no entre ese espíritu de rencor, que venga ese mandamiento que usted mismo nos dijo, que nos amemos los unos a los otros, porque eso es lo que usted quiere, Señor. Usted nos dejó como un nuevo mandamiento para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que le conocen. Padre eterno, en esta hora, derrame bendición sobre mis hermanos que padecen de esto, Señor. Y gracias, muchas gracias, porque ha librado, Señor, este hogar, esta familia, y a mis hermanos, Señor, que los ha librado de esta pandemia, Señor. Porque así está escrito en la palabra. Vendrán pestes, vendrán guerras, vendrán temblores, vendrá todo esto antes que usted venga. Padre eterno, denos un momento a su pueblo para prepararse antes de su venida. Gracias, Señor, gracias. Y le pido, Señor, en esta hora, por su santa ciudad, Jerusalén, por su gobierno, por su tierra. Ayude, Señor, a sus gobiernos de esta gran ciudad, Jerusalén. Bendiga a Jerusalén, Padre Santo, bendiga su tierra santa. Bendiga a sus gobernantes, sus soldados, que en esta hora patrullan las ciudades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. En el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo le pedimos. Gracias, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Y antes de despedirnos, hermanos, quiero dar la bendición. Y dice así: levante sus manos donde quiera que se encuentre y vamos a decir: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela, hermano, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga.